Imagina estar vestida de blanco, rodeada de 300 personas, con el corazón latiendo a 1000 por hora, esperando que el amor de tu vida aparezca para sellar vuestro compromiso. Ahora imagina que esa persona nunca llega. Esta es la historia de Carmen, una joven madrileña que vivió la humillación más grande de su vida cuando Alejandro, su prometido, la dejó plantada en el altar sin explicación alguna. Lo que nadie esperaba es que 7 años después, el destino les reuniría nuevamente. Pero esta vez, Carmen no sería la misma mujer ingenua y enamorada. Esta es una historia de superación, de cómo el tiempo puede transformar el dolor en fortaleza, y de cómo la mejor venganza no siempre es la que imaginas. Madrid, primavera de 2016. Carmen Soto, una arquitecta de 28 años, entraba radiante a la Catedral de la Almudena. Su vestido, diseñado por ella misma, dejaba sin aliento a todos los presentes. Su padre, con lágrimas en los ojos, la llevaba del brazo hacia el altar donde se suponía que Alejandro Vega, su novio de 5 años, la esperaría para convertirla en su esposa. Los minutos pasaban y Alejandro no aparecía. Las llamadas a su móvil iban directas al buzón de voz. El murmullo empezó a extenderse entre los invitados. La madre de Carmen intentaba mantener la calma mientras el padre de Alejandro salía a buscar a su hijo. «Debe haber un atasco», decía Carmen con una sonrisa forzada, pero su corazón empezaba a presentir lo peor. Después de 1 hora de espera, el padrino de Alejandro se acercó a Carmen con un sobre en la mano y la expresión desencajada. «Carmen, lo siento. Alejandro no vendrá». La carta era breve. «No puedo hacerlo. Perdóname». Carmen sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. 300 personas fueron testigos de cómo el color abandonaba su rostro y las lágrimas comenzaban a correr, arruinando el maquillaje que con tanto cuidado le habían aplicado esa mañana. Los meses siguientes fueron un infierno para Carmen. No solo debió superar la humillación pública, sino también el dolor de una traición sin explicación. Alejandro había desaparecido completamente. Se rumoreaba que se había marchado a Barcelona por un puesto importante en una constructora, pero nadie lo sabía con certeza. Carmen cayó en una profunda depresión, dejó de trabajar, apenas comía y pasaba los días encerrada en casa. Sus amigas, especialmente Lucía y Marta, intentaban animarla sin éxito. «Has perdido 10 kilos, Carmen. No puedes seguir así», le decía Lucía, mientras intentaba que comiera algo de la sopa que le había preparado. «¿Por qué no me dijo nada? ¿Qué hice mal?», se preguntaba Carmen una y otra vez. Fue su padre quien finalmente la sacó de ese pozo. Don Manuel, un hombre de pocas palabras pero gran corazón, entró una mañana a su habitación y abrió las cortinas de golpe. «Basta ya, hija. Ese hombre no merece ni una lágrima más. Levántate, dúchate y prepárate. Te espero en 1 hora para llevarte a mi estudio». Don Manuel era un reconocido arquitecto y había decidido que su hija volvería a ejercer su profesión, aunque fuera a regañadientes. Ese fue el primer paso hacia la recuperación de Carmen, aunque el camino sería largo y difícil. 1 año después del incidente, Carmen comenzaba a recuperar su vida. Había perdido peso, sí, pero ahora lo mantenía con ejercicio y una alimentación saludable. Su cabello, antes largo y castaño, ahora lucía un corte moderno y un tono más oscuro. Había cambiado, no solo físicamente. Una tarde, mientras tomaba un café con Lucía en una terraza del barrio de Chueca, vio a Inés, la prima de Alejandro. Carmen intentó esconderse, pero Inés ya la había visto y se acercaba a su mesa. «Carmen, ¿cuánto tiempo? Estás diferente», dijo Inés con evidente incomodidad. «Hola, Inés». «Sí, ha pasado mucho tiempo». La tensión era palpable, hasta que Inés, tras dudar un momento, se sentó sin ser invitada. «Creo que mereces saber la verdad, Carmen. No fue decisión de Alejandro dejarte plantada. Fue presionado por su padre. El negocio familiar estaba al borde de la quiebra y don Francisco arregló un matrimonio con la hija de un inversor catalán. Amenazó a Alejandro con desheredarlo si no aceptaba». Carmen sintió que le faltaba el aire. Todo este tiempo había pensado que no era suficiente para Alejandro, que quizás había encontrado a otra mujer. Nunca imaginó que se trataba de un arreglo financiero. «¿Por qué me cuentas esto ahora?», preguntó Carmen con la voz entrecortada.
porque Alejandro está de vuelta en Madrid. Se casó, pero el matrimonio duró menos de un año. El negocio se salvó, pero él es infeliz. No deja de hablar de ti. La revelación de Inés dejó a Carmen confundida. Por un lado, saber que Alejandro no la había abandonado por falta de amor le daba cierto alivio. Por otro, el hecho de que hubiera sido tan cobarde como para no enfrentarse a su padre y explicarle la situación le generaba un nuevo tipo de decepción. Para complicar las cosas, el estudio de arquitectura de su padre había ganado un importante concurso para renovar un histórico edificio en el centro de Madrid. ¿El problema? Tendrían que colaborar con otra firma de arquitectos, la misma donde ahora trabajaba Alejandro. «No puedo hacerlo, papá. No puedo trabajar con él», protestó Carmen cuando su padre le dio la noticia. «Es el proyecto de nuestras vidas, Carmen. No dejes que ese hombre te quite también esto». Después de mucho pensarlo, Carmen aceptó el desafío. Se prometió a sí misma mantener una relación estrictamente profesional con Alejandro. Había trabajado demasiado duro para recuperarse como para permitir que su presencia la desestabilizara nuevamente. El día de la primera reunión llegó. Carmen entró a la sala de juntas con la cabeza alta, vestida con un traje sastre negro que resaltaba su nueva figura. Cuando Alejandro entró y la vio, se quedó paralizado. Era evidente que no esperaba verla allí, y mucho menos transformada en la mujer segura y elegante que ahora era Carmen. «Carmen, yo no sabía que estarías en este proyecto», balbuceó Alejandro. «Pues ya lo sabes. Hay esa arquitecta Soto para ti», respondió ella con frialdad, antes de dirigirse al resto del equipo para comenzar la presentación. Las semanas pasaron y el proyecto avanzaba a buen ritmo. Carmen mantenía su actitud profesional, pero no podía evitar sentir una mezcla de emociones cada vez que estaba cerca de Alejandro. Rabia, nostalgia, atracción, todo se mezclaba de forma confusa. Por su parte, Alejandro intentaba acercarse a ella en cada oportunidad. Pequeños gestos como traerle un café por las mañanas o quedarse hasta tarde ayudándola con los planos. Carmen se mantenía firme en su distancia, pero cada día resultaba más difícil. Una tarde, mientras revisaban unos detalles técnicos, quedaron solos en la oficina. «Carmen, sé que no merezco ni que me dirijas la palabra, pero necesito explicarte lo que pasó», dijo Alejandro rompiendo el silencio. «Han pasado 7 años, Alejandro. Ya no importa. A mí sí me importa. Cada día de estos 7 años he pensado en ti, en lo que te hice. Fue un error terrible». Carmen levantó la mirada de los planos. Sus ojos brillaban con intensidad. «¿Un error? ¿Así llamas a dejarme plantada frente a 300 personas? ¿Sabes lo que viví después? Las noches sin dormir preguntándome qué había hecho mal. No, Alejandro, no fue un error. Fue una elección. Elegiste el dinero sobre mí. Mi padre amenazó con dejar a mi madre sin nada. Ella estaba enferma, Carmen. Necesitaba tratamientos costosos. No fue por el dinero para mí». Carmen sintió que su determinación flaqueaba. Nunca había considerado esa posibilidad. La explicación de Alejandro sembró la duda en Carmen. ¿Y si realmente se había visto atrapado en una situación imposible? Para complicar las cosas, su padre, don Manuel, había notado la tensión entre ellos. «Ten cuidado, hija. Veo cómo te mira ese hombre y me preocupa». «Tranquilo, papá. Tengo todo bajo control». Pero el control comenzaba a escapársele de las manos. Durante una visita al emplazamiento del proyecto, Carmen y Alejandro quedaron atrapados en un antiguo montacargas durante casi una hora. La proximidad forzada hizo que hablaran como no lo habían hecho en años. «Mi matrimonio con Claudia fue un desastre desde el principio», confesó Alejandro. «Ella sabía que estaba enamorado de otra persona. Me utilizó para conseguir el estatus social que deseaba y luego me dejó. Lo siento por ti. Pero eso no cambia lo que me hiciste. Lo sé. Solo quiero que entiendas que he pagado por mi cobardía». Al salir del montacargas, Carmen se sentía confundida. Por un lado, comenzaba a creer en la sinceridad de Alejandro. Por otro, temía volver a confiar en él y salir herida nuevamente. Para añadir más tensión, Lucía, su mejor amiga, le advirtió que había visto a Alejandro con una mujer en un restaurante. «Parecían muy cercanos, Carmen. No quiero que vuelva a engañarte». «Solo somos compañeros de trabajo», respondió Carmen, pero la semilla de los celos ya estaba plantada.
La mujer misteriosa resultó ser Sofía, la hermana menor de Alejandro, que había regresado a Madrid tras años estudiando en el extranjero. Carmen la conoció durante una cena de trabajo a la que asistieron todos los miembros del proyecto. «Así que tú eres la famosa Carmen», dijo Sofía al presentarse. «Mi hermano no ha dejado de hablar de ti desde que regresó a Madrid». Carmen se sonrojó ligeramente, incómoda por la situación. «Sofía, por favor», le regañó Alejandro, visiblemente avergonzado. La cena transcurrió en un ambiente tenso pero cordial. A medida que avanzaba la noche, Carmen descubrió que Sofía había estado al tanto de toda la situación años atrás y que había sido la única en la familia que se opuso frontalmente a la decisión de su padre. «Le dije a mi hermano que era un cobarde por no luchar por ti. Incluso dejé de hablarle durante meses», confesó Sofía cuando Alejandro se ausentó para atender una llamada. Mientras tanto, Marta, otra amiga íntima de Carmen, comenzaba a acercarse a Luis, el socio de Alejandro, en el estudio de arquitectura. Esta conexión inesperada creaba un nuevo puente entre los dos grupos. «Luis me ha contado que Alejandro rechazó un puesto en Nueva York solo para poder estar en este proyecto», le comentó Marta a Carmen durante una salida de chicas. «Creo que realmente está intentando enmendar su error». Carmen se debatía entre la desconfianza aprendida a base de dolor y la tentación de creer que las personas pueden cambiar. El proyecto estaba a medio camino y cada día que pasaba la acercaba más a una decisión que nunca pensó tener que tomar: perdonar a Alejandro. El proyecto entraba en su fase más crítica. Los plazos se acortaban y la presión aumentaba para todo el equipo. Carmen y Alejandro pasaban más tiempo juntos, a menudo hasta altas horas de la noche, perfeccionando detalles del diseño. Una noche, mientras revisaban los planos finales, Alejandro recibió una llamada que lo dejó visiblemente alterado. «Es mi padre. Está en el hospital», explicó con la voz entrecortada. Sin pensarlo dos veces, Carmen se ofreció a acompañarlo. Durante el trayecto al hospital, Alejandro le confió sus sentimientos. «Mi padre está pagando por todos sus errores. El estrés de los negocios, las malas decisiones, todo le ha pasado factura a su salud, y lo peor es que ni siquiera consiguió lo que quería». «¿A qué te refieres?», preguntó Carmen. «El matrimonio con Claudia debía asegurar la fusión con la empresa de su padre. Pero cuando nos divorciamos, todo se vino abajo. Mi padre perdió millones y ahora su salud». Al llegar al hospital, se encontraron con don Francisco, el padre de Alejandro, conectado a varias máquinas. Parecía mucho más viejo y frágil de lo que Carmen recordaba. Cuando los vio entrar juntos, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Carmen, después de todo lo que te hice pasar, ¿estás aquí?». Carmen se acercó a la cama del enfermo. «No estoy aquí por usted, don Francisco. Estoy aquí porque, a pesar de todo, su hijo necesita apoyo en este momento». El anciano tomó la mano de Carmen con débil fuerza. «Lo arruiné todo. Le robé la felicidad a mi propio hijo y ahora estoy pagando el precio». La confesión de don Francisco marcó un antes y un después. Durante las siguientes semanas, mientras el anciano se recuperaba lentamente, Carmen tuvo tiempo para reflexionar sobre el perdón y las segundas oportunidades. El proyecto estaba casi terminado y pronto Carmen y Alejandro volverían a sus vidas separadas. Esta realidad pesaba sobre ambos, aunque ninguno se atrevía a mencionarlo. Una tarde, mientras supervisaban los últimos detalles de la construcción, Alejandro finalmente rompió el silencio que ambos temían. «Cuando termine este proyecto, me han ofrecido un puesto en Sevilla», dijo sin mirarla directamente. Carmen sintió una punzada de dolor que no esperaba. «Es una buena oportunidad», respondió intentando sonar indiferente. «Podría quedarme en Madrid. De hecho, quiero quedarme, pero solo lo haré si hay una razón». Sus miradas se encontraron, cargadas de sentimientos no expresados. «Alejandro, han pasado 7 años. Somos personas diferentes ahora. Lo sé, y me gusta la persona en la que te has convertido, incluso más que antes. Eres más fuerte, más decidida, pero entiendo si no puedes perdonarme». Carmen guardó silencio. Las palabras se atoraban en su garganta. «Necesito tiempo», fue todo lo que pudo decir. Esa noche, Carmen reunió a sus amigas para pedirles consejo. Lucía, siempre protectora, le recomendó cautela. Marta, más romántica, creía en las segundas oportunidades.
¿Y tú qué quieres realmente?, le preguntó su padre cuando le contó la situación. No lo sé, papá. Tengo miedo de volver a confiar y que me lastimen nuevamente. Don Manuel la miró con ternura. El miedo es normal, hija, pero a veces la verdadera venganza contra quien te lastimó es ser feliz, incluso si eso significa darle una segunda oportunidad. El gran día de la inauguración del edificio renovado llegó. Medios de comunicación, autoridades locales y figuras importantes del mundo de la arquitectura se dieron cita para el evento. Carmen y Alejandro, como figuras clave del proyecto, debían dar un discurso conjunto. Minutos antes de salir al escenario, Carmen recibió una llamada inesperada. Era Claudia, la exesposa de Alejandro. No nos conocemos, pero creo que deberías saber algo antes de cometer un error, dijo la mujer al otro lado de la línea. Alejandro nunca te ha contado toda la verdad sobre nuestro matrimonio. El corazón de Carmen se aceleró. ¿Acaso había más secretos? ¿Qué quieres decir? Pregúntale por qué realmente nos separamos. Pregúntale por los documentos que firmó. La llamada terminó dejando a Carmen con 1000 preguntas en la cabeza. Cuando vio a Alejandro acercarse, sintió que su mundo volvía a tambalearse. ¿Estás lista?, preguntó él con una sonrisa que se desvaneció al ver su expresión. ¿Qué ocurre? Claudia acaba de llamarme. El rostro de Alejandro palideció. Carmen, puedo explicarlo. ¿Explicar qué? Ni siquiera sé que necesita explicación, solo sé que vuelves a tener secretos. No es lo que piensas, te lo juro. Dame 5 minutos después del discurso y te contaré todo. El presentador anunció sus nombres y ambos tuvieron que salir al escenario, sonriendo falsamente mientras la tensión entre ellos podría cortarse con un cuchillo. Durante el discurso, Carmen observaba a Alejandro, preguntándose si realmente había cambiado o si volvería a romperle el corazón. La decisión que tomaría en las próximas horas cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Tras los aplausos y las fotos, Carmen y Alejandro se escabulleron a una sala vacía del edificio. La tensión era palpable. «Habla», exigió Carmen cruzándose de brazos. Alejandro respiró hondo antes de comenzar. «Cuando me casé con Claudia, firmamos un acuerdo prenupcial. Si nos divorciábamos antes de los 2 años, ella no recibiría nada de la fortuna familiar. Mi padre insistió en ello, desconfiaba de sus intenciones». Carmen lo miraba fijamente, esperando el giro que justificara la llamada de Claudia. «1 año después de la boda, descubrí que Claudia me era infiel. Podría haberme divorciado entonces sin darle un céntimo como quería mi padre, pero no lo hice. ¿Por qué? Porque negocié con ella. Le ofrecí una suma importante a cambio de algo que para mí valía mucho más. Su silencio. ¿Su silencio sobre qué? Alejandro se acercó a su maletín y sacó una carpeta. Sobre esto, mi padre no solo me amenazó a mí para que te dejara, también te investigó a ti y a tu familia. Descubrió que tu padre tenía deudas importantes por un proyecto fallido años atrás. Planeaba usar esa información para arruinarlo profesionalmente si yo no seguía sus órdenes». Carmen abrió la carpeta y encontró documentos financieros, informes de investigadores privados y correos electrónicos amenazantes de don Francisco. «Mi padre no solo me amenazó con desheredarme, me mostró cómo destruiría la reputación de tu padre, cómo os dejaría en la ruina. Estaba obsesionado con la idea de que solo te interesaba el dinero de nuestra familia». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Carmen mientras leía los documentos. Todo encajaba. La rápida recuperación económica de su padre tras la boda fallida, los nuevos clientes que aparecieron misteriosamente. Claudia descubrió estos documentos y amenazó con hacerlos públicos si no le daba el divorcio en términos favorables para ella. Acepté con la condición de que me entregara todas las copias. Alejandro se arrodilló frente a Carmen. «No podía soportar la idea de que tu padre perdiera todo por mi culpa. Preferí ser yo quien cargara con tu odio, que verte sufrir viendo a tu familia destruida». Carmen estaba en shock. 7 años de dolor, de preguntas sin respuesta, de sentirse insuficiente. Todo tenía ahora una explicación que nunca imaginó. «¿Mi padre sabe esto?», preguntó con un hilo de voz. «No, nadie lo sabe. Solo Claudia, que usó la información para su beneficio, y ahora tú». Carmen se levantó y caminó hacia la ventana. La ciudad se extendía ante ella, indiferente al terremoto emocional que estaba viviendo. «¿Por qué no me lo contaste antes?».
¿Por qué esperar 7 años? Al principio, porque tenía miedo de lo que mi padre pudiera hacer. Después, porque me casé con Claudia y eso complicó todo. Y finalmente, porque cuando volví a verte, parecías tan fuerte, tan recuperada. No quería remover el pasado. ¿Y por qué ahora? Porque no puedo perderte otra vez sin luchar. Porque he pasado 7 años arrepintiéndome cada día de mi cobardía. Porque te sigo amando, Carmen. Carmen cerró los ojos. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Rabia por los años perdidos, comprensión por el sacrificio de Alejandro, miedo a volver a confiar. ¿Qué hay de tu padre? ¿Qué diría ahora si supiera que estamos hablando de esto? Mi padre ha cambiado. Su enfermedad le ha hecho replantearse muchas cosas. De hecho, Alejandro sacó su teléfono y mostró un mensaje. Me escribió esto mientras estábamos dando el discurso. El mensaje decía: «Hijo, he visto cómo miras a Carmen. No cometas el mismo error que yo cometí al dejar que el orgullo y el dinero destruyeran lo que realmente importa. La vida es demasiado corta». Carmen sintió que algo se rompía dentro de ella. No era su corazón esta vez, sino el muro que había construido a su alrededor durante 7 años. Te odié tanto, Alejandro. Tantas noches soñando con el día que pudiera devolverte todo el dolor que me causaste. Y ahora que por fin tengo la oportunidad, descubro que tú sufriste tanto como yo. Alejandro se acercó lentamente. Si aún no puedes perdonarme, lo entenderé. Me iré a Sevilla y no volveré a molestarte. Pero si hay una mínima posibilidad de que podamos intentarlo de nuevo, me quedaré y pasaré cada día del resto de mi vida compensándote por el daño que te hice. Carmen lo miró a los ojos, esos ojos que una vez fueron su mundo entero. En ellos veía arrepentimiento, amor y miedo, el mismo miedo que ella sentía. La verdadera venganza no es hacerte sufrir como yo sufrí, dijo finalmente Carmen. La verdadera venganza es ser feliz a pesar de todo lo que pasó. Y con esas palabras, dio un paso hacia él. 6 meses después, Carmen y Alejandro caminaban de la mano por el Parque del Retiro. La renovación del edificio histórico había ganado varios premios de arquitectura y sus carreras profesionales estaban en su mejor momento. Don Francisco se había recuperado lo suficiente para asistir a las cenas familiares que ahora incluían a la familia de Carmen. Las viejas heridas sanaban lentamente, aunque las cicatrices permanecerían siempre como recuerdo de lo ocurrido. A veces pienso en cómo hubieran sido estos 7 años si las cosas hubieran sido diferentes, comentó Carmen mientras se sentaban en un banco frente al estanque. Yo también, respondió Alejandro, pero quizás necesitábamos ese tiempo para convertirnos en las personas que somos ahora. Quizás no hubiéramos funcionado entonces como funcionamos ahora. Carmen asintió. El dolor los había transformado a ambos, los había hecho más fuertes, más conscientes del valor del tiempo y de la honestidad. Lo importante es que aprendimos que el verdadero amor no se trata de venganza ni de orgullo, sino de perdón y segundas oportunidades, concluyó Carmen. Mientras observaban el atardecer sobre Madrid, Carmen comprendió que su historia no era solo sobre una novia abandonada que se vengó, sino sobre cómo el tiempo puede sanar las heridas más profundas si nos permitimos dejar ir el pasado. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte más relatos como este. Activa la campanita para recibir notificaciones. ¿Qué nota de 1 a 10 le darías a esta historia de superación y perdón? Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Hasta la próxima.